Cuánto gozo sentimos hoy en encontrarnos nuevamente en este sábado para tener un tema realmente maravilloso. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios bendecirnos y que podamos pasar con toda felicidad, siguiendo todo lo que realmente tenemos. Los que nos toca el sábado y otros nos tocarán fuera del sábado, por supuesto, porque esto va por diferentes lugares y en cada horario cada uno conoce específicamente el horario. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos y realmente al estudiar un tema que es, se han hecho muchas películas en cuanto a esto, el Armagedón, ¿verdad? ¿Es mito o realidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos puede enseñar? Y de paso es un nombre muy particular, ¿verdad? O especial, que vamos a mencionar dentro de instantes nuevamente. Cuán grande es poder ver lo que Dios ha hecho. En su palabra tiene maravillas, pero a veces el autor del pecado inventó 1000 maneras para torcer las cosas. Los hombres han ideado maneras de que seremos invadidos de otros planetas del universo a nuestra Tierra, etcétera, como vemos, pero Dios, que es un Dios de amor, nos habla con toda nitidez. Muchas cosas que tenemos que comprender de su amor, porque pronto llegaremos a una eternidad. ¿No les parece maravilloso, amigos, esto? Realmente es grande poder pensar de que nuestro destino es la eternidad. Y a pesar de que en esta vida tenemos problemas, enfermedades, luchas, como estamos pasando, pero el Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros y nos guía constantemente. Por lo tanto, no dejes de ver este programa porque es muy importante para nuestra vida. Ahora bien, introducción al tema, un poco diferente a otros días, porque en realidad el tema mismo que aquí aparece, ¿verdad? Dice, mira los hitos. En realidad tiene una letra que tiene que ver con la profecía y en la letra misma lo dice, de manera que lo dejo como introducción. Vamos a meditar realmente mientras vemos esta introducción juntos y es cantada. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Mira los hitos. ¿Realmente estamos mirando los hitos proféticos? Para entender la hora actual en la cual vivimos, pensar que en realidad este cántico que recién meditábamos está basado en la gran profecía, ¿verdad?, dada por Dios, que abarcó más de 2 milenios hasta el momento actual.
2600 años antes de nuestros días. Y fue dado para que nosotros podamos entender y comprender la hora en la cual nos toca vivir, la hora en la cual tenemos que encontrarnos como seres humanos y enfrentar los problemas, porque Dios ama a sus hijos y nada los dejó en tinieblas. Allí dice en Apocalipsis 16:16 lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y allí el nombre, ¿verdad? Es el único lugar en la Biblia, Apocalipsis 16:16, donde aparece el nombre Armagedón. Es un nombre compuesto, y ya quizás para que podamos entender un poco más voy a colocar lo siguiente, podemos leerlo. Término hebreo helenizado, monte Meguido o Carmelo. Lo que se trata aquí no es definir un lugar geográfico, sino una batalla entre el bien y el mal. O sea, en realidad tanto Meguido como el monte Carmelo y otros más en torno a esa zona fueron dadas batallas que tuvieron que ver la lucha entre el pueblo de Dios y las huestes del mal. Y entonces por eso la palabra de Dios, Juan toma el nombre, ¿verdad?, de aquello, porque en realidad el Armagedón es una batalla. No una batalla, como veremos enseguida, como los hombres lo pintan en un montón de películas y por los cuales pagan tal vez muchos, hasta miles de dólares en algún caso, ¿verdad?, para ver alguna película de esta naturaleza, especialmente en lugares especiales. Ahora bien, ¿qué es Armagedón? Ar, monte, y Magedón es un término helenizado, ¿verdad?, como recién leíamos, que proviene y nos hace pensar en lo que Dios hizo con su pueblo. Por lo tanto, aquí aparece en el capítulo 16, donde se narran las 7 plagas postreras, que rápidamente vamos a enumerarlas para poder entender la 6ª plaga, que justamente es el Armagedón. De manera que ahora leemos allí, ahora las 2 fuerzas al fin del conflicto, y de eso se trata el Armagedón, de la gran controversia y de la gran lucha aquí antes que Jesús regrese a este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, analizando la historia profética, tenemos que analizarla o recordar. Aquí vemos un momento muy particular también donde Elías, este gran profeta de Dios, y allí lo contemplamos, ¿verdad?, por ahí preguntó al pueblo, ¿Baal es Dios o Jehová? O sea, el pueblo había claudicado, estaba en pos de Baal, se encontraba lejos de Dios, y llegó un momento de crisis terrible, cuando después de no llover 3 años y medio, tal cual lo había profetizado Elías, ese gran profeta de Dios, he aquí que pregunta, después que se cansaron de gritar a los dioses paganos, como nos puede pasar a nosotros, creyendo cualquier cosa, novelas, mirando simplemente lo que dice por allá por internet, lo que es Armagedón en películas, ¿verdad?, que podemos observar aún en nuestros televisores o en nuestro celular, etcétera. Tantas cosas. Ahora bien, el Señor contestó y quedó claro quién era Dios. Nada pudo hacer Baal en ese día. Y entonces Elías se levantó contra los profetas falsos de Baal y les quitó la vida a todos, como dice el relato sagrado. O sea que para que entendamos el gran conflicto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a repasar un poquito esta profecía. La profecía y la historia. Conocemos muy bien Daniel capítulo 2. De manera que vamos a ver sobre Babilonia, que existió entre los años el Neo Imperio Babilónico, entre el 605 hasta el 500. Luego Medo-Persia, representado por el pecho, como recordaremos, desde el 539 al 331. Y mientras estoy yo dando estas fechas, estaba pensando en el cántico de recién. Mira los hitos, estamos mirando realmente esos hitos infalibles, porque la palabra de Dios y la profecía de Dios jamás fracasó. Por lo tanto, estará autorizada para decirnos con toda nitidez lo que es Armagedón, como recién mencionábamos. Llegó el imperio de Grecia desde el 331 al 168 antes de Cristo, por supuesto, ¿verdad?, aquel tremendo imperio griego que tuvo muchas características de las cuales nosotros heredamos. Y llegamos al imperio romano, el último imperio mundial, desde el 168 hasta el 476 de la era cristiana. Y saben, mis amigos, cuán grande es poder entender que no termina allí.
la profecía, sino que encontramos en sus pies con una rara mezcla de hierro y de barro. Así estuvo el mundo. A partir de Roma no hubo más un imperio mundial. Se cumplió la profecía en forma categórica y rotunda. Nadie puede dudar. Si alguno quiere negar a Dios, y bueno, es porque no queremos hacer las cosas de Dios. Simplemente eso. Por lo tanto, tenemos que estar vibrando ante esta realidad. Ahora bien, los reinos del norte de Europa, ¿verdad?, vinieron e invadieron al imperio romano. Se dividió en 10 en primera instancia y queda el mapa de Europa formado de esta manera. Pero la visión decía algo más. Daniel ve en visión una piedra que cae en forma gigantesca, ¿verdad?, y destruye y termina para siempre. Y pega en los días de los pies, así dice la palabra de Dios. Leamos allí en Daniel capítulo 2, el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los días cuando el mundo esté fragmentado, como estamos leyendo, ¿verdad? En el momento cuando el mundo se encuentre sacudido, y saben, hay otras señales enormes en la palabra de Dios, de pandemias, de terremotos, de desastres, de toda naturaleza. ¿No son los días nuestros? Mira los hitos. Son los días nuestros. El Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá, dice la palabra de Dios. Y esto debe traernos paz en nuestros corazones. Debe traernos alegría en gran manera, porque Dios está dirigiendo la historia humana, amigos. No va a terminar el mundo con una pandemia, ni va a terminar el mundo con una bomba atómica, no va a terminar el mundo tampoco, por supuesto, por cualquier elemento creado por el ser humano. De lo contrario, ya se hubiera terminado 10.000 veces, ¿verdad? Solamente el Señor va a terminar con este mundo y llevará a los seres humanos al juicio final de Dios, cuando ya, por supuesto, la historia terrena termine para siempre. Ahora, leemos así, a un paso del reino eterno. Y lo recalco, Daniel 2:45 nos dice lo siguiente. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Me gusta esa palabra final o esa frase final. Y el sueño es verdadero, no puede fallar. Y fiel su interpretación. O sea, Daniel no estaba hablando con su sabiduría. Estaba hablando el profeta con la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Por lo tanto, recordemos esta realidad, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. Entendamos que es así. Porque así podemos entender y no ser engañados por periódicos, por quienes luchan en forma atroz contra los virus aún que están infectando al mundo actualmente. Dicen no existe el virus, otros por supuesto, ¿verdad? Al no entender la palabra de Dios, aparece un videíto por allí, podemos ser engañados por los negacionistas, que mienten de la mejor manera. Hace pocas horas estuve mirando uno que realmente me causaba risa, porque hablaba del imán, que hay que pasarse para ver los elementos que estaban allí adentro, que son todos metálicos, y nos acordaba que el imán atrae el acero y el hierro, y los otros no. Así son las cosas, amigos míos. El engaño es el engaño, y en realidad este mundo estaría sometido a profundo engaño en las horas finales de la historia, porque Satanás es el gran engañador y por supuesto está preparando la batalla del Armagedón, como vamos a entender dentro de instantes. Ahora vamos a leer el fin del tiempo de gracia, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, yo sé que ahora estamos pasando por tiempos de angustia, por 1000 cosas, por pandemia, por la naturaleza misma que está totalmente destruida,
por tantas cosas, mis apreciados amigos, por supuesto, pero nada tiene que ver con la angustia terrible que se describe aquí, a la cual llegará este mundo cuando termine la gracia de Dios. Ese levantarse de Daniel, perdón, de Jesús, ¿verdad? De Miguel, cuando el nombre de Miguel aparece allí, está apareciendo Jesús en una batalla. Por eso es importante que entendamos esto. Terminó el tiempo de gracia y entonces ahora Miguel ya no intercede más. Y cuando él deje de interceder, ya no habrá más tiempo de gracia para nosotros. No habrá tiempo para resolver los problemas de la vida, amigos míos. Por lo tanto, en la hora en la cual vivimos actualmente, tenemos que pensar diferente, tenemos que razonar diferente, porque tenemos una luz enorme y Dios quiere que entendamos, no estemos atrasados en el cumplimiento profético. La Odisea, de paso, es una iglesia dormida porque está atrasada. Y por lo tanto el Señor dice, te vomitaré de mi boca, indicando que se va a perder todo aquel que no esté en armonía con la firme palabra profética. De manera que es serio, en gran manera, el tema que estamos viendo en el día de hoy, ¿verdad? Y continúa diciendo así Apocalipsis 16, el verso 1, donde comienzan a narrarse ahora las plagas finales. Leamos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, la voz es clara. Allí donde Jesús mismo intercedió, donde Cristo está intercediendo en este momento todavía por nosotros. Y quiere quitar nuestros pecados para siempre y que rindamos nuestra vida en armonía con la palabra de Dios, en armonía con los mandamientos de Dios y andemos de acuerdo a la voluntad divina. ¿Cuántos postergan la decisión y dejan para mañana, más adelante? Yo creo, pero y entre tanto llegará el fin. Ya vamos a leer algún texto inclusive que nos va a ayudar a entender esto, amigos míos. Cuando caiga la primer plaga, los que conocen la palabra de Dios sabrán que terminó el tiempo de gracia. Por más que griten, por más que lloren, por más que oren, ya no hay más nada que hacerle. La ira de Dios habrá de caer sobre esta tierra, ¿verdad? Y continuemos ahora viendo. Allí aparecen las 3 primeras plagas. No vamos a leerlas porque pueden leerlas si desean en vuestros hogares en la Biblia. Y ya tendremos programas para poder en estos días ver y analizar los textos bíblicos. Aún será maravilloso. Y estaremos allí con varias personas que vamos a realizar esto. Primer plaga, la úlcera maligna. La segunda, mar en sangre. La tercera, fuentes de las aguas en sangre. Imaginémonos. Los hombres habrán perseguido al pueblo de Dios. Derramaron la sangre del pueblo de Dios. Entonces Dios ahora, una úlcera maligna en primer lugar. Mar se convierte en mar en sangre. En realidad el Señor les muestra ahora, deberán beber sangre, la sangre derramada de los justos, ¿verdad? Y por último aún las fuentes de las aguas o los ríos se habrán de convertir en sangre, como dice aquí la palabra de Dios. Continuemos viendo ahora en la Apocalipsis, el versículo 11 y el verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. He colocado con diferentes, a ver si se alcanza a ver, ¿verdad? Y se airaron las naciones. La ira que tiene este mundo es una ira satánica. Es totalmente diferente a la ira de Dios. Por eso la ira de los hombres, las naciones están convulsionadas, la muerte está por doquier, se matan unos a otros, etcétera, en este mundo, ¿verdad? Y tu ira ha venido, dice el texto, o sea, Dios ha llegado la hora que por amor Dios va a intervenir. La ira de Dios es una ira justa, es una ira que tiene que ver con el fin del pecado, es una ira que tiene que ver con el inicio de la eternidad, es la hora de terminar con aquellos que destruyen la tierra, como dice la palabra de Dios. El Señor dará con justicia a su pueblo las mansiones eternas y por supuesto de este mundo será, después de ese milenio que algunos ya conocemos, será realmente otra vez traído a la existencia perfecto, hermoso como fue en el principio, donde la nueva Jerusalén
será la capital, como también vimos en las Escrituras. Ahora bien, en la cuarta plaga, el sol va a quemar a los hombres. Eso dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 16. En la quinta plaga, el trono de la bestia se convierte ¿en qué? En tinieblas. Y al hablar de la bestia estamos hablando, ¿verdad?, en realidad del poder religioso de Roma, Roma papal, unida al resto del mundo, porque van a luchar contra Dios, contra el pueblo de Dios. Ya lo vamos a ver enseguida, por eso vamos a ir entendiendo más lo que es el Armagedón. Ahora bien, acá aparecemos, ¿verdad?, que el trono de la bestia se hace tenebroso. Por supuesto, en la sexta plaga, el secamiento del río Éufrates. O sea, el río Éufrates fue una señal distintiva para la Babilonia actual, porque cayó en una sola noche de esta manera. Y saben, amigos, la última plaga, que es la séptima, será la catástrofe universal, en donde va a terminar la historia humana, en donde los hijos de Dios saldrán de los polvorientos lechos y en donde el Señor vendrá para buscar a su pueblo. Pero saben, hoy no vamos a estudiar la séptima plaga, sino que el Armagedón aparece en la sexta. Por eso allí pusimos Armagedón. La sexta plaga, que será universal también. Y tiene que ver con el secamiento del río Éufrates. Para entender, tenemos que entender que estamos hablando en el lenguaje simbólico. La palabra de Dios se explica de esta forma. Toma, ¿verdad?, de lo que ocurrió en la antigüedad para que entendamos ahora. Leamos en la palabra de Dios lo siguiente, en el Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, está claro, ¿verdad? El río dice el sexto ángel. Ahora estamos hablando en la hora del fin de la historia, y me pongo acá. Del fin de la trayectoria humana. El sexto ángel hace secar el río Éufrates. Y tenemos que analizar los símbolos un poquitito ahora para que entendamos mejor. Vayamos a esa, ahí tenemos la referencia a la antigua Babilonia. En realidad, símbolo de la Babilonia moderna, ¿verdad?, actual, donde se hace cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y ese poder religioso y los reyes de la tierra que formarán el nuevo orden mundial se levantarán contra el Dios eterno y van a perseguir al pueblo de Dios. Aquí vemos el río Éufrates por el cual penetraron los medos y persas, ¿verdad? Y en una sola noche terminó aquella antigua Babilonia. Por lo tanto, ahora aclaración de símbolos. Aguas del río Éufrates, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17 y el verso, ¿cuánto? El verso 15 dice eso. De manera que Dios mismo explica, ¿verdad? Ahora, los reyes del oriente. ¿Por qué aparece allí la expresión reyes del oriente? Porque Ciro, que tomó realmente a Babilonia, ¿verdad? Él, ya la profecía lo decía inclusive antes que naciera, lo llamó por su nombre, y vino del oriente. Leamos allí en Isaías 45 los textos que siguen. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. La promesa de Dios era clara. Inclusive cuando Ciro se enteró, por supuesto él dirigía las tropas persas, medos y persas, que se unieron para tomar a Babilonia, quedó impresionado, porque Dios lo llamaba por nombre. Él vino del oriente, tal cual, por eso es que en la moderna Babilonia Dios usa el símbolo claramente, ¿verdad?, acerca de Babilonia y acerca de los reyes del oriente. Los reyes del oriente representan al Señor cuando Él venga para terminar con el pecado. Como Ciro también representaba el hito divino, ya que usamos este término, ¿verdad?, que indicaba que Babilonia llegaría a su fin. Aunque los hombres decían, es imposible que Babilonia caiga. No es posible. Cayó en una sola noche. Cuando Belsasar estaba ebrio, inclusive allí dentro de Ciro desvió el cauce del río del Éufrates, ¿verdad?, que representan a pueblos, muchedumbres y naciones, y los soldados entraron
y se terminó toda aquella antigua Babilonia. Continúa diciendo el versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Duros fueron los antiguos para aceptar el nombre de Dios. Duros y más que duros son los hombres actuales y niegan a Dios, se burlan de Dios, hacen maldad. Estamos como en los días de Sodoma y Gomorra y estamos como en los días de Noé. Y el fin va a venir. Y el fin va a llegar, amigos míos. Eso no depende de lo que nosotros pensemos con esta pequeña mente comparada con el creador del universo. ¿Estamos comprendiendo lo que es esto? Así como pasó en la antigüedad, volverá a pasar de nuevo cuando caigan las plagas finales, y recordemos que ya no habrá más tiempo de gracia. Leamos a continuación lo siguiente. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El Señor recalca ahora, Satanás estará manejando las huestes de este mundo. Todos irán en pos de ese poder, ¿verdad? Que es mencionado aquí en la palabra de Dios. La moderna Babilonia guiada por Satanás, porque los planes que van contra la profecía de Dios son satánicos. No hay nada que hacerle. Él va a comandar esas huestes en forma particular y especial. Y continuamos leyendo el verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Saben, así como Belsasar estaba ebrio cuando entraron los soldados por el cauce del río Éufrates que se había secado. También hoy, ¿verdad? Cuando el Señor diga basta, y aquella moderna Babilonia, la moderna Babilonia actual, que es poseedora de espíritus inmundos y aborrecibles, y que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Una fornicación espiritual que va contra la ley moral del Creador, contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios. Todo lo que el hombre hoy llama bien es malo, en su inmensa cantidad. Por supuesto que están los fieles y justos. El pueblo de Dios también está en esta hora crucial, pero tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cómo está realmente esa fe? Nuestra fe, ¿verdad? ¿Está fundada sobre el escrito está de la palabra de Dios? ¿O andamos de alguna forma fornicando con la bestia moderna? Ahora bien, allí el versículo 13 agrega lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón. Bueno, y me detengo aquí. Vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás luchó desde la antigüedad, desde el cielo, fue el primer transgresor de la ley de Dios. Y en la Biblia le llama el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo y Satanás, como dicen otros pasajes de la palabra de Dios. Tiene ira terrible contra el pueblo de Dios, de manera que la batalla del Armagedón será horrenda. Todos los poderes satánicos serán coaligados para luchar contra Dios, contra el pueblo de Dios. Allí, ¿verdad?, en la sexta plaga, cuando el Señor ya esté terminando con todo definitivamente, y pensar que solo falta el momento cuando Jesús deje de interceder, y estas cosas van a ser realidad, amigos. En esto va a terminar la tierra. No en otras cosas que los hombres dicen, y no en viajes espaciales. No tiene nada que ver eso. El ser humano no va a llegar nunca a ningún lado. El Señor nos puso aquí en la tierra para que nos arrepintamos, nos da la vida para el tiempo necesario para que dejemos el pecado, la transgresión y volvamos a Dios y nos entreguemos. Por lo tanto, tomemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios con fervor, devoción y oración, si queremos de veras heredar el reino de Dios. Continuamos leyendo ahora. Allí en la parte 1 de este pasaje leemos así. Y vi salir de la boca del dragón.
Bueno. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Allí está la batalla del gran día de Dios, del día del Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo? Ese es el Armagedón. Las huestes mundiales reunidas por la bestia, como dice aquí, ¿verdad? Dice, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salieron, ¿qué? 3 espíritus inmundos a manera de rana. Es notable, ¿verdad? ¿Por qué a manera de rana? ¿No se hace acordar esto a las plagas que cayeron sobre Egipto? Y allí en la 4ª plaga, ¿verdad? Cae una plaga de ranas. Iban como ranas. Acá dice que también así, es para que entendamos mejor. Dios siempre habla de esta manera, para que entendamos. El mundo había sido inundado, o sea, Egipto en aquel entonces, por los demonios. Así también los demonios, en forma directa, terriblemente directa, tomarán posesión de toda mente humana para luchar contra Dios y contra el pueblo de Dios que hace la voluntad de Dios. Por eso, qué gran día será ese. Ahora bien, las 2 bestias del drama de la historia. Y me detengo aquí, porque hay 2 bestias que van a ser los que van a capitanear, diríamos, o dirigir. Ahora, Satanás a través de, por supuesto, va a dirigir todas las cosas. Satanás tiene sus agentes, la bestia y la imagen de la bestia o el falso profeta. Leamos en la palabra de Dios lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Satanás mismo da al Vaticano todo el poder, porque es la suma de todas las bestias anteriores. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7? Allí pueden leerlo. Aparece el león, ¿verdad? Aparece el leopardo, el oso, etc. Todas las bestias allí, los reinos mundiales. Pero aparece hasta el fin, cuando el cuerno pequeño haría la obra de transgredir los mandamientos de Dios. Y en nombre de Cristo enseñar esto al mundo. Por lo tanto, por eso el mundo está lleno de fornicación, tal cual leíamos recién. ¿Verdad? Y el Señor acabará con este mundo rebelde. Tanta luz entregó Dios, tanta bendición. Y los hombres prefirieron las teorías humanas y la rebelión contra el cielo antes que aceptar la vida eterna y vivir para siempre. Porque el dragón será destruido, por supuesto, junto con los perversos en el gran día de Dios. Y continuamos leyendo ahora en el punto 2 de los 2 comandantes, diríamos, ¿verdad? El versículo 11 de Apocalipsis 13 y 12 dicen: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, yo sé que aparecen una cantidad de elementos aquí que a menos que escudriñemos, pero sabes, amigo, puede ser que por primera vez estás viendo este programa. Este programa no se trata de chistes, ni de me parece esto, me parece aquello, ¿verdad? No, lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es el dragón? Allí te va a enseñar. ¿Quieres saber quién es la imagen de la bestia? También lo vas a encontrar. Está todo claro. Puedes ir a la página web de Perspectiva Siglo XXI y encontrar estas cosas. Allí hay videos enteros, pero además de esto habrá todo aquí una cantidad de cosas que podremos ver. Entre 2 o 3 personas vamos a tratar de contestar las grandes cantidades de preguntas que ustedes realizan, ¿verdad? A fin de que todos podamos ser salvos y prepararnos para el día de Dios, prepararnos para el gran día cuando Jesús regrese, ¿verdad? Por segunda vez. En realidad será la imagen de la bestia, Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo apóstata, porque protestantismo que surgió durante la Edad Media por causa de la terrible persecución, mis amigos y hermanos en Cristo, ¿saben? Lo grande será que en realidad, como ya lo es, apostataron de la verdad.
Y la mayoría de esas iglesias rinden culto a los demonios. Algunos creen que proviene de Dios por las señales que hace. Y la palabra de Dios ya lo predecía hace 2000 años atrás. Vamos a ir leyendo un poquito más. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Voy a simplificar esto rápidamente, como estoy haciendo con varios de los pasajes, porque esto tiene el fondo de lo que hemos estudiado durante mucho tiempo, ¿verdad? Acá dice claramente, como leemos, ¿verdad?, que hace grandes señales a tal o de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. El protestantismo apóstata, que inclusive juega con poderes sobrenaturales. Y dicen, para que venga el Espíritu Santo tiene que ocurrir un milagro. Eso no es verdad. Eso es una mentira bíblica, una mentira que no está en la palabra de Dios. Y con la Biblia en la mano quieren justificarlo. Y se basan en el momento cuando Dios hizo un milagro realmente en el día de Pentecostés, cuando vinieron lenguas de fuego para capacitar en la lluvia temprana, ¿verdad?, a aquellos discípulos que no sabían apenas hablar el lenguaje, el koiné, el lenguaje griego de aquellos días. Ellos lo hablaban mal, eran simples pescadores, pero ahora debían inundar la verdad de un Cristo resucitado. ¿Cómo podrían hacerlo? El Señor los capacitó y vino el fuego del cielo. Ahora, por eso es que hay tantas iglesias en la tierra, y lo digo con todo amor, cariño a todos esos hermanos en la fe también. Entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no ocurre ese milagro y no comienzan a hablar en lenguas, como ocurrió en el día de Pentecostés, claro, eran lenguas comprensibles, el pueblo entendía y aceptaron miles y fueron bautizados. Sí, amigos míos, el engaño satánico, y Dios lo usa ahora como la ilustración. En esa hora terrible va a ocurrir, ¿no es cierto? Yo dije mal, porque ya está ocurriendo eso. Esas religiones del mundo, y se llaman cristianas todas, ¿verdad?, evangélicas, está la glosolalia o los dones falsos que provienen de Satanás, imitación de lo verdadero, y da en aumento más y más. El único asidero que tenemos para escapar de esto es la palabra infinita de nuestro Padre Celestial. Estamos entendiendo estas cosas, estamos entendiendo que tenemos que tomar una decisión individual. Las decisiones no son colectivas, por lo tanto, mi apreciado hermano o amigo, si estás allí, decide estudiar la palabra de Dios, decide sumergirte en ella, decide aceptar a Jesús como tu Salvador personal, pídele que perdone todos tus pecados, Él intercede todavía por nosotros en el santuario celestial. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en este mundo? ¿Estamos realmente preparados? Ya que las señales todas, estamos llegando al límite mismo, cuando Jesús dejará de interceder para siempre. Ahora bien, acá dice hacer descender fuego del cielo, ¿verdad?, a la tierra, para demostrar que tiene poderes divinos. Nada tiene que ver con eso, sino que son poderes satánicos. El versículo 14 agrega: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, está aquí clarito. Dice aquí, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primera. O sea, que le hagan imagen, que adoren a la bestia, porque en realidad ellos creen lo mismo. Y ahora, si analizamos la historia del mundo como está ahora, en realidad, tanto de un lado el mundo que proviene, ¿verdad?, del Vaticano, como los que provienen del protestantismo, todos claman por el nuevo orden mundial, claman por una religión común, claman por un cambio de economía, y dicen, tiene que ocurrir algo así. El hombre quiere arreglar con sus fuerzas lo que es imposible, en lugar de entender que ha llegado el fin, la hora cuando el Señor va a intervenir. ¿Cómo estamos nosotros? Ahora, ¿cuál será qué va a ser esa imagen de la bestia? Leamos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué tremendo es lo que dice allí, ¿verdad? De manera que la persecución contra el pueblo de Dios, que comienza ya el Armagedón, ¿verdad?, se va a lanzar nada menos con el poder de Estados Unidos de Norteamérica.
Si alguno hubiese vivido, y muchos de nosotros vivimos en los días de la cortina de hierro, y decían, no, eso es imposible que se cumpla. Si en realidad allí Rusia, me refiero, ¿verdad?, a la Rusia aquella, la URSS, la Unión Soviética, tenía un poder enorme, bélico, muy superior a Estados Unidos. Pero hoy la profecía se cumplió. Nadie puede dudarlo, amigos míos. Nadie puede dudar, a menos si queremos rebelarnos contra Dios. Es claro lo que Dios está diciendo. Ha llegado la hora cuando todo el camino está preparado. Así son los eventos divinos. El Señor lo anuncia con tiempo, porque ahora el tiempo es breve. Estamos en el último tramo de la carrera que nos conduce a la eternidad. Terrible persecución. Miren, todo el mundo irá en pos de la bestia. Habrá solamente dos posibilidades. Escúchame bien. Ir en pos de la bestia o estar dentro de las filas del pueblo de Dios. Leales y fieles a la palabra de Dios. ¿Dónde estaremos durante ese día de la sexta plaga? Pero ¿saben? La Biblia nos habla un poquito más. Vamos a leer ahora allí en Conflicto de los Siglos, página 646, un comentario hermoso, miren. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin la eficacia de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Ese es el nuevo orden mundial. ¿Y saben ustedes que esta cita fue escrita hace 150 años atrás, redondeando cifras? Estamos entendiendo que Dios dirige las cosas y que Dios dirige por el don profético también a su pueblo hasta la hora del fin. Nada está oculto. ¿Creen los hombres que realmente el mundo se convertirá al cristianismo? Está claro. Algunos dicen, no, el cristianismo va a desaparecer. El cristianismo tiene que desaparecer. Estaba leyendo un artículo los otros días. ¡Qué barbaridad, amigos! ¡No! El cristianismo seguirá con el nombre de cristianismo hasta el último momento cuando se encuentre cara a cara con el Rey del Universo. Por supuesto, una falsedad. Pero ahí está clarito, ¿verdad? Explicado en la palabra de Dios. Y más, ven este evento como realmente el nuevo orden mundial, ¿verdad? Con sus leyes y con sus falsos días y demás, como leeremos enseguida, para que el mundo entero se convierta y haya una religión cerca de Jesús, cuando es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque niegan la voluntad de Dios. Leamos ahora lo siguiente también. Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Entonces, a ver, está el cristianismo, la falsa iglesia, el cuerno pequeño. Miremos a Roma papal, está clarita descripta. De manera que dominará la tierra. Y por supuesto la imagen de la bestia apoyará. Y ya lo escuchamos ahora, aún en labios del mismo Vaticano, en labios del Papa mismo, diciendo que el verdadero día de reposo que la cristiandad tiene que guardar en honor a Jesús es el domingo y no el sábado, que guardaban los judíos, dice que eran judíos. Cuando el sábado proviene de la creación, mucho antes que los judíos existiesen, amigos míos. La última gran controversia, el Armagedón, o sea, el nuevo orden mundial ya ha anunciado que habrá un día que guardar, y dicen que es el domingo. Será así hasta el día cuando Dios intervenga. ¿A quién seremos fieles? ¿Estamos preparados, pueblo de Dios? ¿Somos conscientes de la realidad? Porque puede ser que los eventos que están pasando ahora, aún de la misma pandemia, no nos lleven a pensar diferente. Seguimos y queremos volver y queremos volver y queremos volver al mismo trotecito de antes. Y a esto que era presencial, era aquello de más allá. Amigos míos, hemos empezado una recta final muy seria que acabará con el Rey del Universo viniendo en gloria y majestad.
pero el pueblo de Dios debe anunciar a un mundo entero. Los reyes del mundo deben ser advertidos de su inminente destrucción. Es el momento para meditar en este tema, en serio, en el día de hoy, ¿verdad? Ahora, el llamado de Dios durante esta gran crisis antes que llegue. Y me pongo aquí para explicar un poquito. En realidad, durante la sexta plaga no hay momento para arrepentirse. Pero Jesús, en su amor insondable, le inspira a Juan, que escribe, ¿verdad? Y le inspira algo. Le inspira que el tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios y colocar nuestras vestiduras blancas es ahora, mientras Jesús está en el lugar santísimo del templo celestial. Ahora arreglemos nuestra vida. Hoy es el día de Dios, no mañana. Porque la gracia de Dios va a terminar en cualquier momento, porque los eventos mismos lo indican y lo dicen con claridad. Todas las profecías cumplidas al máximo. Sodoma y Gomorra reinando en esta tierra. Ahora bien, en esa crisis, ¿verdad?, aparece este pasaje, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuántos interpretan mal este pasaje de la palabra de Dios? Y dice, está hablando de la venida de Cristo. No, aquí no está hablando de la venida, está hablando de la sexta plaga. Jesús simplemente vuelve hacia atrás, hasta este momento precioso, donde Cristo quiere vestirte con vestiduras blancas para que no vean la vergüenza de tu desnudez. Jesús dice, ven, entra a mi pueblo, sé fiel, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, como lo fueron los grandes profetas de Dios, como lo fueron los mártires, como fueron tantos millones. Pero ¿qué haremos con la verdad eterna del Todopoderoso? La anunciaremos a otros con toda claridad en el contexto del tercer mensaje angélico, ¿o qué? ¿Qué es lo que haremos? Es la pregunta que yo mismo estoy haciéndome junto con ustedes en el día de hoy, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice allí? Los poderes aliados de este mundo contra el pueblo de Dios. Bueno, acá está. Ahí llegamos al Armagedón. Todos aliados ahora contra el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Leamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Allí, ¿verdad?, será cuando el Vaticano ordenará cosas terribles. Claro, eso será en el último momento. La lluvia tardía habrá descendido en forma poderosa, el mundo iluminado con el poder de Dios. Y los que realmente se entregaron al Señor serán partícipes de esa lluvia tardía, no todos. Los laodicenses, el que permaneció en la Odisea, afuera, hace rato, no va a recibir la lluvia tardía. De manera que está claro entonces lo que Dios nos llama. Y ahora continúa diciendo allí en el capítulo 11 de Daniel. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Allí se termina el poder de la alianza, del mundo entero guerreando contra Dios. El siguiente texto es el capítulo 12, el verso 1 ya. Cuando Jesús se levanta, o sea, deja de interceder. Llegará a su fin el poder de las fuerzas aliadas para establecer y que realmente el mundo sea gobernado por un nuevo orden mundial. Todo se va a terminar, ya lo sabes. Entonces ahora no me preguntes cómo va a terminar el mundo. No creas en tonterías. No creamos en cosas raras, ni en videitos que aparecen por acá, por allá, que aquello, que lo otro, explicando cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Escrito está, respondió Jesús un día, como tú y yo debemos responder en esta hora del fin. ¿Estamos listos para responder de esta manera, mi apreciado hermano en Cristo Jesús? Estamos resueltos a decir escrito está hoy, porque aunque muriésemos hoy con esta fe sincera, seremos resucitados en el día final para recibir, ¿no es cierto?, a Jesús en gloria y majestad. Ahora bien, pelearán contra el Cordero, será una pelea directa. Leamos Apocalipsis 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está el texto nuestro de hoy. Los reunió, ¿verdad? Ahí Satanás tenía su batalla. Y entonces el Rey del universo va a intervenir. Continuemos leyendo.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, todos los reinos del mundo entregarán todo su poder al Vaticano y por supuesto apoyado por Estados Unidos de Norteamérica y apoyados por todos los reinos de este mundo. No hay dos grupos en la salvación. Es blanco o negro, no hay gris. O somos salvos o nos perdemos para siempre. Por lo tanto, mi apreciado amigo y mi querido hermano en Cristo Jesús, es ahora cuando tenemos que arrepentirnos. Jesús, no hay ni un pecado que no pueda perdonar. Él quiere anotar nuestro nombre allí en el libro de la vida, que habrá de permanecer para siempre, por los siglos de una eternidad, pero estamos preparados. Leamos ahora el texto 14, ¿qué es lo que pasará? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Debo decir algo muy grande aquí para entender bien este pasaje. Cristo todavía no habrá regresado a la tierra. Esto debe entenderse, porque es la sexta plaga. Está la séptima todavía, donde va a ocurrir la resurrección especial, de algún pasaje que vamos a leer ahora enseguida. Pero una cosita, en realidad el mundo luchando contra el pueblo de Dios está luchando contra el Cordero, porque los soldados de Cristo fueron seleccionados. ¿Dónde? Acá está, ¿verdad? ¿Qué dice? Llamados, elegidos y ¿qué más? Fieles, hallados fieles. En el santuario celestial se está determinando quiénes son los soldados de Jesús. Quiénes atravesarán inclusive durante el tiempo de angustia de Jacob, cuando caigan las 7 plagas postreras, y se mantendrán fieles sin intercesor, demostrando al universo entero que unidos a su Padre, como Jesús una vez estuvo, ellos no son vencidos por el autor del pecado ni por el mundo entero que los va a tratar de masacrar. Pero Dios no permitirá, porque ya llegó el momento de la victoria del Señor. La victoria del Cordero, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios. La resurrección especial. Ahora leamos en Daniel 12, versos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que entendieron las cosas y no hicieron la voluntad de Dios y que mueran, el Señor los va a resucitar para que vean. Y los del tiempo de Cristo que se burlaron en su primer advenimiento, y podríamos seguir hablando mucho, el Señor los va a resucitar para que vean la gloria del Omnipotente cuando Él venga escoltado por millones de ángeles en ese glorioso día. El verso 3 agrega: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Pero para ello, ¿verdad? Debo, ¿qué? Enseñar la justicia, enseñar la palabra de Dios, declarar con nitidez lo que está por acontecer en esta tierra. Declarar, la Biblia nunca se equivocó. Noé predicó 120 años y se burlaron muchos y perecieron en las borrascosas aguas, ¿verdad? Jesús dijo, así será como en los días de Noé. El pueblo de Dios debe predicar con la fe que Noé tuvo. No esperar que las cosas ocurran o que tal vez un poco más o un poco más. Algunos dicen cuando salga la ley dominical. Tarde será, mi amigo. Ahora es el momento. El momento de hacer las cosas de Dios, porque mañana ya no habrá más tiempo. Por lo tanto, seamos sacudidos por el poder del Espíritu Santo ahora, mientras Cristo intercede en el santuario celestial para que seamos salvos. El versículo 13 agrega: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En esa resurrección especial está hablando allí de el tiempo profético. Por eso el ángel le dice a Daniel, ¿verdad? Y tú irás hasta el fin y reposarás. Habla del reposo de la muerte, el sueño de la muerte, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel tendrá el privilegio de ver el triunfo del pueblo de Dios. Daniel quería saber, pero él no podía entender. Y el ángel le dice a Daniel, no,
Faltan muchos milenios para eso. Tú vas a ir al descanso, pero yo te voy a levantar en esa resurrección para que tú veas los acontecimientos tremendos del fin del conflicto y cuando se inicie la eternidad. Ahora sí, Daniel estaba allí hablando, ¿verdad?, con ese ángel glorioso, el ángel Gabriel. Cristo mismo tuvo que venir para ayudarle, ¿verdad? Era tan terrible esa visión que Satanás no quería que se conozca, porque el diablo es así, lucha, ¿verdad? Pero nosotros con estas profecías, con estos hitos, como escuchábamos en el cántico primero, ¿cómo vamos a perdernos? Si tenemos una historia de milenios enteros que todo se cumplió exactamente, uno tras otro, y lo de hoy va a fallar, no. Entonces estamos razonando embriagados, ¿por qué? Por el vino de la fornicación de la bestia, simplemente. Si no razonamos con fe hoy, si no cambiamos de técnicas, y digo con claridad, porque algunos están encerrados y no tienen técnicas para predicar. No las tienen porque no tienen fe, porque están esperando que termine una pandemia para predicar. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, es la hora de proclamar el mensaje del tercer ángel y que Dios no te encuentre sentado en la hora cuando realmente es la hora de proclamar ese evangelio y terminar con la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo realmente en este mundo? Dice allí, durante la resurrección especial. Privilegio glorioso para el pueblo de Dios. Grande privilegio, ¿verdad? Honra al hombre de valor. Daniel, implacablemente, me gusta leer el libro de Daniel, porque no se registra ni aún un pecado. No es que no tuvo algún pecado, pero el Señor era tan fiel, Daniel, que no registra, no deja el registro de ningún pecado de él. Y lo usó para que nosotros hoy podamos entender las cosas eternas y tener esperanza y gozo frente a una eternidad. Por lo tanto, escuchemos. Muéstrate firme y fiel tal cual lo fue Daniel, ¿verdad? Sí, hermano. Cristo golpea la puerta de nuestro corazón hoy. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos fieles y heredemos la vida eterna y podamos vivir para siempre. El mismo poder de Dios que usó a Daniel nos usará a nosotros en esta hora tardía de la historia. Aún cosas mayores serán hechas por el pueblo de Dios. Pero tan solo tenemos que entender, creer y hacer. Imitemos a los hombres de Dios. Pidamos al Todopoderoso que intercede por nosotros todavía, para que Él nos sostenga y nos lleve de su mano, para que podamos triunfar definitivamente y heredar el mundo eterno. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos y nos guió durante el tema del día de hoy. Padre amado,
Gracias por tu verdad y por tu misericordia. Gracias porque nos muestras con claridad, Señor, en qué hora vivimos y qué es lo que está pasando en la tierra. Estamos en la hora cuando el Armagedón será una realidad total. Estamos llegando a ese momento, Padre amado, que nosotros podamos estar dentro del grupo de Daniel y de los fieles hijos de Dios de todos los tiempos. Te ruego que bendigas a mis amigos y hermanos y nos ayudes a caminar juntos, tomados de tu mano, omnipotente Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios nos ayude y saben que de veras podamos pelear tomados de la mano de Jesús, como lo hacemos viendo nuestro himno. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, y que pronto podamos ver a Cristo en su triunfo final junto a su pueblo para heredar las mansiones eternas. Que Dios te guarde, te bendiga en todo momento, es mi sincero deseo.